Para funcionar en la vida diaria, las personas requieren de un conjunto de habilidades, donde deben coordinar diferentes funciones al mismo tiempo para lograr desempeñarse adecuadamente en el medio. El asiento de todas estas funciones es nuestro cerebro. Este es el órgano que nos hace pensar, sentir, desear, actuar. Es gracias a él que podemos responder a un mundo a menudo cambiante, que nos demanda a diario respuestas rápidas y precisas. Hoy vamos a tratar de comprender un poco de lo que se conoce de él y cómo este puede incluso verse afectado. Como sabemos, cada individuo es diferente, pero aún así nuestros cerebros comparten algunas habilidades y funciones. Todas estas deben trabajar en conjunto y de manera integrada para lograr la complejidad de lo que conforma cada individuo. La complejidad de la organización del sistema nervioso sigue planteando grandes retos para la ciencia, pues pese a los grandes avances de las últimas décadas, aún nos falta mucho camino por recorrer para comprender el cerebro. Sin embargo, sabemos que es en la corteza cerebral donde se encuentran algunas de las funciones más importantes para nosotros como humanos, por lo cual, hoy nos vamos a enfocar principalmente en esta. Vamos a conocer a grandes rasgos las funciones de la corteza cerebral. El lóbulo occipital es el encargado principalmente de la visión. Es aquí donde encontramos las áreas visuales, donde detectamos las señales que recibimos a través de nuestros ojos y que luego llegan a nuestro cerebro, donde se elabora la complejidad de la información visual que posteriormente será interpretada y analizada. Teniendo en cuenta que para actuar necesitamos información tanto del entorno en el que nos encontramos como de nuestro propio cuerpo, es a nivel del lóbulo parietal donde procesamos la información sensorial. Aquí encontramos el mapa de lo que percibimos. Es esta la parte de la corteza encargada de las funciones sensitivas y de asociarlas. Este es el lóbulo temporal, y a este se le atribuyen múltiples funciones que van desde la detección de señales auditivas hasta funciones más complejas como la memoria. Este lóbulo es el receptor principal de la información auditiva, el interpretar el significado de las palabras o frases. Es esencial para el lenguaje hablado y contribuye a aspectos importantes de la visión, como la percepción del movimiento y el reconocimiento de caras. Esta parte de la corteza es bastante importante, es el lóbulo frontal, cuyas funciones a grandes rasgos las podríamos dividir en dos. Por un lado, la parte posterior de este es la encargada de lo motor, coordinando y controlando los músculos de nuestro cuerpo a través del control que ejerce sobre otras áreas del sistema nervioso. Por otro lado, tenemos la parte más anterior de este, que es la que llamamos lóbulo prefrontal. Esta es la encargada de las funciones más complejas del ser humano, como la planificación de la conducta y de los movimientos más complejos, el poder controlar nuestras emociones, elaborar el pensamiento, poderse concentrar y realizar tareas simultáneamente. Asimismo, gracias a él tenemos razonamiento, capacidad de abstracción, flexibilidad mental y algo clave para nuestro desempeño en el ámbito social en el que nos movemos, pues este lóbulo ejerce el control de los impulsos, ayudándonos a tener y emitir juicios frente a las situaciones y de cierta forma da estructura a nuestra personalidad. Soy campesino de pura raza de Pacho, Cundinamarca. Soy el mayor de 6 hermanos, 5 hombres y una mujer. Jugué durante 39 años tenis y me lesioné. Yo ingresé muy jovencito a la edad de 10, todavía no cumplía los 18 años al ejército, ingresé. No quería. ¿Qué iba a querer? En Corea estuve 11 meses en guerra y dos meses y 8 días navegando. Vamos a cumplir 47 años. Nosotros esta empresa la tenemos hace 41 años. Él era antes contador en una empresa americana. Un trabajador excelente, pero a morir. Él ha sido duro porque la vida de él ha sido muy dura desde niño. Lo han tratado duro, luego el ejército, luego ir a una guerra. Bueno, inteligente, trabajador y demasiado estricto. Yo empecé a estudiar a los 11 años y empecé a trabajar a los 19 años como maestra aquí en Bogotá. Trabajé 40 años de profesora en escuelas, universidades y terminé los últimos 9 años como supervisora de educación. Me casé muy tarde,
a los 37 años y me dediqué a la educación y a la formación de mis hijos. Mi mamá me enseñó muchas cosas sobre el conocimiento y la escolaridad, por lo mismo en lo que ella se desempeñó, siempre muy independiente, con una visión de planeación del futuro, de negocios. Mi mamá era una líder natural, muy abierta hacia el futuro, realista, muy realista, y con una seriedad absoluta hacia la vida. Cuando estábamos nosotras jóvenes, ya las personas mayores, en esa época nos tocaba tejer, coser, además de leer y escribir, estar estudiando en una escuela o en donde estuviéramos estudiando, nos tocaba hacer muchas cosas. Desde que nos casamos, ella estudió secretariado bilingüe, vivió un tiempo en los Estados Unidos, hablaba más o menos el inglés, pero nos casamos y entonces ya comenzó la vida del trabajo y la casa, siempre, muy dedicada a sus hijos, la casa cuando estaba siempre muy bien arreglada, de una risa espontánea muy agradable, eso sí, porque se lo decían las amigas, trabajadora a morir, demasiado, extremadamente responsable con el trabajo, ¿sí? Muy metódica en sus cosas, hora de llegada, hora de salida, no le importaba si salía más tarde, 3 horas, pero eso sí, la hora de llegada era exacta. Muy tierna, es una persona cariñosa y muy colaboradora. Pero teniendo en cuenta que el cerebro es un órgano como lo son el corazón, los riñones, el páncreas y otros, también este se puede enfermar. Vamos a ver a continuación cómo las vidas de Gilberto, Marlene y María Isabel cambiaron, pues hubo algo que irrumpió en las vidas de estas personas. Yo lo que vi fue que cuando estábamos en el sótano empezó a hablar, es que yo dicto clases de ingeniería dental en la Universidad Javeriana, bueno, me nombró todas las universidades, y entonces yo dije, oiga, pero esto no era lo que yo conocía, o algo está pasando. Tienen un cambio en su manera de ser. Cuando el cambio es para mal, muchas veces los traen al psiquiatra. Cuando el cambio es para bien, no consultan y entonces esperan que aparezcan otros trastornos más graves, como son los trastornos del lenguaje o de la marcha. Pues eso me hace como 1 año y medio. Se me empezaron a olvidar las cosas. Se me olvidan precisamente el nombre de cosas. Por ejemplo, yo digo, ay, eso que hay en la casa, eso que hay en la cocina, ¿qué es? Y no me acuerdo cómo se llama eso que hay en la cocina, que es una olla. Por ejemplo, se me olvida eso. Generalmente no consultan porque tengan problemas con el significado, porque tengan dificultad para acceder a las palabras, que es lo que en realidad uno ve, y consultan es por pérdida de la memoria. De olvidos en el trabajo. Fue por eso, por ninguna otra cosa. Realmente los pacientes llegan pensando que el problema que tienen es de memoria. La familia dice, se le olvida el nombre de las cosas o no puede recordar cómo se dice una cosa, y se tiende a confundir con que es un problema de memoria. María Isabel tiene una enfermedad que llamamos afasia primaria progresiva, o que también se conoce como APP. ¿Pero qué es lo que sucede aquí? La particularidad de lo que se llama la afasia primaria progresiva es el lentecimiento de la producción del lenguaje, la dificultad con la producción del lenguaje, una condición que se va volviendo progresiva. Aquí el síntoma no aparece súbitamente, por eso es muy difícil diagnosticar. Poco a poco se va instaurando una dificultad lingüística, o sea, una dificultad en la producción del lenguaje. Es progresiva, por eso la afasia primaria progresiva es primaria, porque no es secundaria al golpe, no es secundaria a la isquemia, progresiva porque no es estable ni de mejoría, sino que va aumentando. La progresión es mayor dificultad en la producción del lenguaje, mayor dificultad en la fonética, en la fonología del lenguaje, cuando el significado de las palabras está presente. Sobre todo es la comunicación oral, es el complique. Ella sabe lo que está sucediendo, pero no te lo puede decir. Se maneja, ella se viste sola, hace oficio, plancha sin quemar ropa, todas sus cuestiones personales las hace ella. A continuación veremos cómo, a pesar de haber también un problema a nivel del lenguaje,
En la demencia semántica ocurre algo, por decirlo así, opuesto a la afasia primaria progresiva. Lo que más me está pasando es que se me olvidan las palabras de muchas de las cosas que voy a decir, o del nombre de las personas, ¿sí? O aún más, del nombre, ay, ¿qué fue lo que comí hoy? ¿Qué fruta fue la que me comí? ¿Qué fue la que me comí? Y no me acuerdo cómo se llamaba la fruta que me comí. Y al rato, ay, como que yo comí. Fíjate, por ejemplo, ahorita voy a decir frutas, y de pronto digo, ay, yo comí arepas, yo comí panecito. Pero después me da risa de pensar que, ay, estoy diciendo lo que no es. Cuando le preguntas algo, ella sale del tema, habla, complementa, da adjetivos, pero no logra darle al clavo, ¿no? La demencia semántica pues se caracteriza porque pierden la capacidad de acceder a lo que representan y significan las palabras, los conceptos. El paciente con demencia semántica espontáneamente habla aparentemente sin problema. Entonces el lenguaje espontáneo es fluente, aparentemente las personas que no saben que está enfermo pues podrían no creer que pasa absolutamente nada porque su lenguaje espontáneo es bueno. Ya en la comprensión es donde se evidencia claramente la dificultad. Él se volvió comprador compulsivo, ha comprado por valor de 24 millones de pesos unos esferos horrorosos. Es agresivo con los empleados, ¿sí? Pero él antes era muy generoso, lo vi bien detallista, es demasiado amable, él ve a una persona pobre y antes era así, y veo que ha seguido. Lo que nunca le había visto era la agresividad que ahora sí veo. Lo que ocurrió con Gilberto es lo que llamamos variante frontal o comportamental. Esta es una enfermedad que, como nos cuenta el doctor Quiroga, que en la demencia frontotemporal lo que hay es una grave alteración del juicio y no es tanto la exaltación como la desinhibición y la impulsividad, y lo que uno ve es que él cambió y eso es lo que hace el diagnóstico. Es una persona productiva, adulta, que era de una manera y ahora se vuelve otra, dice groserías, se vuelve una persona desinhibida que pues no guarda las normas sociales, que hace sentir mal a las personas por sus acercamientos sexuales, se vuelven hipersexuales, se vuelven jugadores, se vuelven groseros, hacen chistes cuando no toca, utilizan un lenguaje grueso, o se vuelven repetitivos en la misma cosa, repetitivos, o se vuelven supremamente tercos o supremamente comelones. En esta variante ocurre principalmente un daño a nivel del lóbulo frontal, que aunque inicialmente puede no ser detectado a nivel de imágenes, lo caracteriza un problema a nivel de comportamiento y la personalidad, donde debido al deterioro se pueden observar cambios que varían según el individuo. Quiere comprar, los vendo por hechicero, porque me han pagado tomar. Cambios vistos en diversas manifestaciones, como lo son conductas antisociales, desinhibición, deterioro de la higiene, inflexibilidad, distractibilidad, hiperoralidad, cambios en la dieta, comportamientos perseverativos y estereotipados, así como comportamientos de utilización. Con su movimiento yo no tumbo caña, que la tumbe el viento, que la tumbe guana, con su movimiento. Pero por otro lado, el deterioro puede darse a nivel del lóbulo temporal, generando problemas a nivel del lenguaje, es decir, afasia. En este caso, estos problemas pueden manifestarse como demencia semántica o afasia primaria progresiva. Lo que podemos ver en común en ambos casos es lo que llamamos anomia. En otras palabras, la incapacidad para encontrar una palabra que exprese adecuadamente lo que se desea. Pero aunque este sea un problema en común, la diferencia está en el por qué no pueden encontrar la palabra. En el caso de la demencia semántica, las principales fallas en la denominación se dan debido a que la persona no logra comprender las palabras, pues existen alteraciones en lo que llamamos memoria semántica, donde hay una pérdida del conocimiento común sobre la identidad o función de los objetos comunes. Una jirafa es un animalito, de pronto cometo el error de decir que es un animal del agua, pues es un animal pequeño, no creo que sea un animal gigante, pero es de los que se sacan de entre el agua, de entre el mar, ¿o no? No pueden entender ni lo que se les dice, ni tampoco, por ejemplo, cuando uno les muestra imágenes, sienten que reconocen aquello que están viendo, lo ven, tanto que lo copian perfecto. En ocasiones copian divinamente una figura, por ejemplo, de un gallo, pero lo copian, lo repiten, lo escriben, si yo se lo escribo lo copia, pero no tienen idea qué significa la palabra gallo.
Es decir, que el problema está en la comprensión, en la semántica, en el significado, pero se conservan los otros niveles del lenguaje como lo son la repetición y la lectura. Solo la memoria semántica está comprometida, pero ellos siguen recordando cosas como por ejemplo lo que hicieron ayer. Por el contrario, en la afasia primaria progresiva, también llamada afasia progresiva no fluente, el problema no es entender el significado de las palabras, sino el no poder acceder a la palabra en sí. En este caso, la persona comprende lo que se le dice, pero cuando intenta hablar, no logra encontrar la palabra que busca, no logra acceder a esta. Sí. ¿Y esta es Santiago? No, ese es Natis. Lo más característico en esta enfermedad es la desestructuración del lenguaje expresivo, es decir, de cómo habla la persona, de cómo ésta lee o escribe, por lo cual es común que en el diálogo su lenguaje no sea fluido y se observen déficits a nivel lexical, fonológico y sintáctico. Se realiza se realizó la subasta Conexión Colombiana. En el recuadro se destinará. Todas estas son las variantes o formas de presentación más comunes de una misma enfermedad llamada demencia frontotemporal, también conocida como DFT o degeneración lobar frontotemporal, que es el nuevo nombre de lo que antes se conocía como enfermedad de Pick. En estas enfermedades degenerativas, el signo del alma, llámese Alzheimer, DFT, cualquier cosa, es el cambio, un cambio importante. En la DFT, lo particular es un cambio importante de personalidad o lenguaje que sea indicativo de que esa persona que yo tengo enfrente no es la misma. Esta enfermedad se da por igual en mujeres y hombres e inicia a menudo entre la quinta y sexta década. Actualmente, la DFT es la segunda o tercera causa de demencia después del Alzheimer, pero desafortunadamente en nuestro contexto existe un bajo conocimiento de las características de esta. Uno de los problemas de esta enfermedad es que a menudo puede ser confundida con otras o mal diagnosticada, por lo cual quienes la sufren pueden llegar a recibir tratamientos inadecuados. A continuación, nuestros especialistas nos explican algunas de las enfermedades con las que puede llegar a confundirse, es decir, lo que llamaríamos el diagnóstico diferencial. Una persona hace una manía, probablemente es una persona más joven que cuando comienza la demencia frontotemporal. Una persona con manía inicialmente se han divertido y reído con él y de alguna manera lo entienden. En cambio, la persona con demencia frontotemporal en general ha sido segregada, dejada de lado, botada a la casa, porque las alteraciones del juicio dan mucha rabia y hacen pensar que esta persona es alguien que no tiene conciencia social, que no tiene conciencia de los demás. La demencia frontotemporal se diferencia del Alzheimer en que lo que progresa hacia el deterioro es el lenguaje y no la memoria. Por ejemplo, cuando predomina la apatía y no la desinhibición, uno puede pensar que están deprimidos, porque no hay una buena respuesta afectiva, porque nada les provoca, porque ya no responden socialmente como antes. Se debe haber descartado otra causa, que no vaya a ser un tumor, que yo no tenga un hematoma, que no tenga un aneurisma gigante, o sea, ya lesiones estructurales que me puedan simular este cuadro y que se puedan manifestar igual, yo tengo que haberlo descartado. Puede pasar como una persona que se volvió sociópata, es decir, como un trastorno de la personalidad. Otra posibilidad es que se confundan con un trastorno obsesivo compulsivo, porque algunos de estos pacientes son muy repetitivos, muy perseverantes, hacen muchos rituales. Si no conoce qué es la demencia frontotemporal, se puede confundir justamente con esto es un evento cerebrovascular, esto fue una isquemia. Entonces, por eso una historia clínica para cualquier persona tiene que ser el arma principal de distinguir esta enfermedad. Aunque en la última década se ha logrado un gran progreso en la comprensión de las características tan heterogéneas, tanto a nivel clínico como patológico de esta enfermedad, aún falta mucho por entender los mecanismos que la generan. A continuación, vamos a ver un poco de lo que se sabe hasta el momento sobre cuáles son las causas, por lo cual vamos a hacer un corto viaje a nivel más microscópico. Se ha visto que en las neuronas ocurren ciertas mutaciones genéticas, siendo que se han logrado identificar algunos de los genes que mutan, es decir, que se alteran,
produciendo así los cambios que se observan a nivel neuronal y que van a producir el deterioro de estas. Hasta el momento, se han encontrado alteraciones genéticas principalmente en los cromosomas 17, 14, 9 y 3, que varían según el caso, por lo cual se producen proteínas anormales o defectuosas como la tau y la ubiquitina, que a la larga van a generar un deterioro o atrofia de las neuronas, que incluso puede ocasionar su muerte. No obstante, aunque se han logrado avances en la comprensión e identificación de las causas genéticas de la DFT, aún falta establecer bien los detalles a nivel bioquímico, es decir, los mecanismos de cómo estas alteraciones generan la enfermedad. Existe una connotación social o fantástica, digámoslo, en lo que uno cree que las enfermedades llegan por algo, por un castigo divino, porque me hechizaron o me dieron brujería, no, esto no tiene nada que ver con esto y no tiene tampoco nada que ver con conductas que yo haya tomado con mi familiar, que a veces hay pacientes que nos han preguntado si esta enfermedad le llegó a papá porque de pronto yo no lo llamaba o lo tenía aislado o no le prestaba toda la atención que se merecía. No tiene nada que ver con esto. Pero, ¿qué es lo que pasa con el tiempo en la DFT? La evolución, pues es muy lenta, pero también progresiva, con un acrecentamiento, con un progreso de todas esas alteraciones de conducta. Empiezan a aparecer una serie de síntomas motores, o sea, el paciente que había comenzado con cambios de comportamiento, con cambios en el ánimo, en su conducta, en la manera que estaba planeando o ejecutando sus cosas, en la pérdida del interés o el cambio a irritabilidad, puede empezar a progresar, a tener una serie de síntomas ya muy claramente neurológicos, que es a veces donde realmente ya se empieza a esclarecer más el diagnóstico, donde pueden aparecer, cambios en la marcha. Otro síntoma importante que vemos con frecuencia es lo que en neurología llamamos un síndrome parkinsoniano, o es un parkinsonismo, que tiene que ser diferenciado claramente de la enfermedad de Parkinson, pero su manifestación clínica es similar, o sea, simula o semeja a un Parkinson, y eso consiste en que el paciente empieza a perder la expresión de su cara, entonces empiezan a ver unas fases inexpresivas que llamamos nosotros, o sea, es una carita que uno le ve al paciente en la cara y no sabe si está alegre, si está bravo, si está serio, y es simplemente que no pierde la expresión de su cara. 2, la lentificación del movimiento, entonces se vuelve lento para caminar, para vestirse, para comer, para hablar, se lentifica. Puede haber o no temblor, pero el temblor tiene unas ciertas características donde puede haber asimetría, o sea, se marca más en un lado del cuerpo que en el otro, y cuando uno ya explora al paciente le encuentra un incremento en el tono, que nosotros llamamos rigidez, o sea, se pone como más endurecido para moverse, que eso de hecho es lo que le da la lentificación. Entonces a todo eso llamamos parkinsonismo. Cuando la enfermedad avanza es mucho más difícil hacer la distinción con otras enfermedades, o como la enfermedad de Alzheimer o con otras variantes de la demencia frontotemporal. Pero a lo largo de la enfermedad las tres se encuentran. Si uno toma un paciente muchos años después, uno puede nunca poder tener claro si se trata de una semántica, de una APP o una DFT. Como pudimos ver, Gilberto, Marlene y María Isabel se vieron afectados por la DFT, una enfermedad que llegó a sus vidas sin previo aviso, cambiando radicalmente no solo su vida, sino también la de aquellas personas que los rodean. Ahora veamos algunos consejos que pueden ser de gran utilidad para sobrellevar esta enfermedad, teniendo en cuenta que en muchos casos es una gran carga para el cuidador. Es muy importante que ellos empiecen por conocer qué es la enfermedad, qué fue lo que lo ocasionó y qué síntomas se presentan. La apatía no es culpa de ese cónyuge, y pues que no tiene que hacer nada para que no esté apático, porque eso es un problema del cerebro, no es un problema de él o de ella. Paciencia. Permítale utilizar todos los otros caminos que a veces parecen complicadísimos, pero que al paciente le da más tranquilidad. Es no angustiarlo, es no decirle, no se dice cama, sino se dice no sé qué, o sea, no es la corrección, es permítale expresarse como se expresa, comprenda esa situación, facilítele las muletas necesarias, es decir, rodear conceptos, y dado que vamos a evitar o retardar un poco la llegada al aislamiento, que infortunadamente eso no llega al paciente. Que es importante conocer qué es la demencia semántica, qué es lo que caracteriza esa pérdida progresiva de los significados y cómo pues se puede
compensar, digamos, con ayudas específicas de copia, de dibujo, de cosas compensatorias. Por ejemplo, muchos de estos pacientes conservan habilidades excepcionales en otras cosas que no involucran el lenguaje. Entonces trabaje con rompecabezas, con el dominó, si jugaba cartas, que siga jugando cartas, pintar, la música, o sea, todo lo que sea compensatorio y que no involucre el lenguaje. Y si uno se angustia, pues se pone peor, le falla el cerebro, le falla el corazón, entonces no, uno tiene que tratar de estar tranquilo. Pues a la persona le diría pues que toca estar leyendo, que toca estar escribiendo cosas, dialogando, eso es lo más importante. Consejo a las familias, primero, que si notan un cambio en el comportamiento de sus seres queridos, inmediatamente vayan al médico. Acompañar al paciente, no intentar enseñarle la palabra, porque es que su dificultad es no poder decir la palabra, es otorgar otras herramientas. Uno tiene muchas maneras de decir una frase. Uno puede decir cierre la cortina, o uno puede decir eso que tiene adelante un poco más oscuro, es más complejo, pero yo también puedo entender. El trato con ellos debe ser normal, como si no tuvieran nada. No hacerlos sentir mal porque es que usted como tiene un problema, no. Es llevarlos como de la mano, acompañarlos, estar mirando qué es lo que les falta, qué no les falta, cómo orientarlo, cómo hacer que ellos se comuniquen con uno. Es importante acomodarse uno a la persona, mirarla cómo hace las cosas y ver cómo las hace y uno decirle, hagámosla, los dos, ¿sí? Y en el proceso ir cambiándole la forma en que la hace. Lo importante es uno acomodarse a la persona, porque no hacen ya las cosas como uno las piensa o como uno está acostumbrado a hacerlas. Tienen otra manera de hacer las cosas, pero las hacen. Reciban un entrenamiento sobre qué hacer en caso de determinadas circunstancias. Entonces el primer paso, el paso más importante es que la familia, los cuidadores, quienes estén cerca de ellos, tengan el conocimiento de la enfermedad y que además estén cada día capacitándose, no solamente en el conocimiento per se de la enfermedad, sino en el manejo del día a día, que quizás sería lo más importante. Para ello es fundamental estar agrupados, estar unidos, estar cercanos a los grupos de profesionales que les puedan ayudar a dar una mejor información y por supuesto una mejor orientación profesional para el manejo y el convivir día a día de todas estas personas. No culpen al estrés o traten de cubrir lo que está sucediendo pensando que es tan solo una fase. Teniendo en cuenta que la irresponsabilidad financiera y la falta de juicio podrían resultar costosos, puede ser de gran utilidad hablar con un abogado para cancelar contratos y tarjetas de crédito innecesarias. Intente tolerar las rutinas más obsesivas si no son perjudiciales, pero trate de distraer a la persona si su comportamiento es negativo. Diferentes voces nos acercaron a comprender una misma realidad, la de la demencia frontotemporal. Sin embargo, es importante que sigan aprendiendo sobre esta, pero sobre todo, que se apoyen entre todos, que permanezcan unidos y acudan a los profesionales. Ellos estarán ahí para guiarlos, pues aún queda un largo camino por recorrer.